Con pinturas de guerra volveremos a dar batalla, Carlos, y en cada lugar donde suene tu música es un lugar donde automáticamente se convierte en bastión, en vanguardia, en un lugar para resistir contra todos los arrebatos que vivimos en el día a día. Bueno, hablamos del Ruiseñor, el amor y la muerte y como insisto, esta presentación donde Carlos Alberto Solari nos cuenta, nos dice que a pesar en este último aliento continuará dando batalla. Lo diría después a ver en una entrevista que él no banca las bandas de entretenimiento, que él es una banda de combate y que las bandas que tuvo históricamente fueron de combate y lo da. En este último disco de estudio comienza así, con combate, abiertamente, directamente a nuestra cara, con pintura de guerra se va a volver a dar batalla. Y de hecho también aprovecho y les muestro, acá tengo esta revista hermosa que conseguí los amigos de Rolling Stone. Bueno, publicaron esta recopilación de un montón de entrevistas que le fueron haciendo a lo largo de los años, donde también hay un pequeño análisis, o mejor dicho, una pequeña reseña sobre cada disco de la carrera solista de Carlitos. Y obviamente vamos a leer lo que dice respecto al Ruiseñor, el amor y la muerte, donde hace un repaso por todas las canciones y estaremos analizando varias de ellas para hacer ahí un pequeño refrán. Insisto, esta revista, este libro, más que revista me parece que es un libro, es para analizar en un programa entero. Hay millones de cosas importantísimas de las cuales algunas vamos a tocar en este análisis del disco, pero vamos a tratar de dar ahí un pequeño paseo por esta historia que realmente es brillante. Voy a ser totalmente franco y honesto. El Ruiseñor y el amor y la muerte, viéndolo con los ojos del 2026, lo escuchás y lo escuchás de una manera completamente distinta a como lo interpretaste en ese 2018 o en ese 2019 o cuando fuera que lo escuchaste por primera vez. Los invito a ustedes, amigos, que si no escucharon el disco completo alguno de estos días, posterior a lo que fue la partida a la inmortalidad de Carlos Alberto Solari, los invito a que escuchen El Ruiseñor, el amor y la muerte nuevamente, completo, sin interrupciones, de pe a pa, desde pintura de guerra hasta el que la seca la llena, sin interrupciones, uno tras de otro. Escúchenlo, porque realmente lo que estás notando en ese disco es que Carlos, a pesar de que todavía faltaran 8 años para que partiera hacia la inmortalidad, ya empezaba a tontear. Pongámonos en contexto, a tontear con la partida, a tontear con ya no estar físicamente. Hay un pequeño juego, ya desde el nombre, donde juega con el hecho de estar y no estar, con la muerte y la no muerte, con el cariño y la resiliencia, con la recordación, con el amor que está y que se escapa, con ese amor que le puede incluso ganar al tiempo y a la muerte. Bueno, ya empieza a jugar con todo eso, Carlos, en este disco. Obviamente que lo veríamos mucho más a grosso modo en canciones finales como Un encuentro con un ángel amateur, pero ahí está gráfico. Aquí es como un poco más escondido, más enrevesado, más metafórico. Hay que buscarlo, quizás ahí un poquito con la lupa. En algunas canciones está explícito como en La oscuridad, en otros quizás no tanto, pero como que ahí encontrás con la lupa este pequeño juego siendo consciente de la muerte que podía estar avecinándose y obviamente con los ojos del 2026 toma mucho más sentido. Dicho esto, obviamente ponemos el contexto y el foco en que El Ruiseñor, el amor y la muerte nunca pudo ser presentado como tal en vivo por Carlos, porque el disco sale el 27 de julio del año 2018, 2 años después de que Carlitos contara su enfermedad abiertamente. Recordemos que él lo hace en su recital en Tandil, donde sale un rato antes de salir al show con los músicos y cuenta que Mr. Parkinson le andaba pisando los talones. Después vendría el recital de Olavarría un par de meses después y terminaría cerrándose su carrera arriba de los escenarios. Por lo tanto, El Ruiseñor, el amor y la muerte ya nace cuando conocemos que Carlos está enfermo, cuando ya el indio se bajó de los escenarios, entre comillas, o por lo menos no volvió a presentarse en vivo. Por lo tanto, El Ruiseñor, el amor y la muerte nunca fue presentado con Carlos arriba del escenario. Sí hemos visto canciones que componen el disco, como por ejemplo esta misma que escuchamos recién, Pinturas de Guerra, cantada a través del indio digital, de Dios digital, cantando las canciones. En vivo no lo pudo hacer porque, bueno, es lo que vino, la enfermedad, la pandemia, un montón de cuestiones que nos negaron la posibilidad de poder escucharlo con Carlos parado arriba de las tablas. Me vuelvo otra vez a la revista, me vuelvo otra vez a este envío de la Rolling Stone porque quiero leer la reseña que hace el periodista Oscar Jalil, a quien obviamente voy a hacer eco de sus palabras y la leo por si hay alguno que... A ver, no sé qué tan masivamente se producieron estas revistas, no sé cuántas hay en existencia, así que por las dudas, por si vos querés saber qué dice, algunas cositas te voy a ir contando y te voy a leer. En este caso voy a leer la reseña que hizo Oscar Jalil, El Ruiseñor, el amor y la muerte de este disco que estamos analizando. Y después, obviamente, daré mis interpretaciones. Pero me voy a proceder a leer lo que dijo el querido Oscar respecto a este disco. Me siento un poco un locutor de radio vieja. Terrible.
Pero bueno, la reseña de Oscar. Las balas pican cerca y el indio lo sabe. Por eso la muerte aparece como algo más que una sombra inevitable en su nuevo disco. Y es la melancolía del amor, la droga que empareja a los tantos. Esa misma sensación se traslada a los fundamentalistas del aire acondicionado, su banda, esta vez más plantada en una zona de equilibrio que de arrebatos virtuosos. Bienvenida a la decisión de abandonar las programaciones recargadas y las guitarras infinitas. Ahora lucen mucho más los detalles traducidos en arreglos de vientos, cortinas electrónicas simples o el difícil balance entre instrumentación y palabras. Pero es la voz, la marca definitiva, del ruiseñor, el amor y la muerte, limpia y vital, conforeándose en público frente a adoradores y a aquellos que odian por deporte. Ni villano ni deidad. El que aparece acá es un Solari en plena forma y con la mejor expresión solista después del final de Los Redondos. Interesante sentencia, ¿no? Lo de que es la mejor versión en cuanto a voz del indio después de Patricio Rey. Vamos a después hablarlo más en detenimiento. El arranque es maquinal y preciso. Pinturas de guerra. Es una declaración de combate. Todos esos jodidos que retienen la vida un poquito nada más. Siempre tienen a mano las más tontas razones para mentir a gusto. Siempre a gusto del poder. Dice el disco. Crece en la oscuridad. Una preciosa balada mid-tempo que tiene ecos de La Mosca y la Sopa, pero con el oficio de actualizar la producción en manos de Martín Carrizo. Aquí, el narrador vuelve a una ciudad que supo frecuentar. No es difícil adivinar que es La Plata en el mapa, y quiere cobrarse una deuda, pero se encuentra con fantasmas de juventud que llegan para despedirse de mí. La primera novedad aparece en el tema, que le da el título al disco. Un lento soft de frases melancólicas. El dolor más puro es el de haber sido tan feliz, canta el indio. El martillo de las brujas parece la hermana menor de Banderas en tu corazón, pero es otra de las canciones simples de un disco brillante en tiempos en el que el rock se estableció como una vieja cultura frita. Solari suena juvenil y persiste una melodía en la tradición de las baladas rústicas de Neil Young. Lo mejor llega en El tío Alberto en el día de la bicicleta, un homenaje a Albert Hoffman, el padre del LSD. Entre Gualicho de Los Redondos y Vuelta por el Universo de Cerati y Melero, los extremos pueden convivir. La segunda mitad del disco no baja la intensidad. La pequeña mamba es pura perfección pop y Solari se acerca a Manuel Moretti en eso de ser un cronista popular del corazón. En La moda no es vanguardia, el indio habla del odio y su avance como estilo de vida. Pero es Ostente Hotel, la canción más inesperada del disco. Piano, voz y una historia de amor contrariado. Antes del final queda otro rock and roll para los ultramonótonos, Panasonic y el mundo a sus pies. Y luego el cierre con el que la seca la llena. Estalla como una bomba, disco funk de colores clásicos, lírica urgente y más melodías para no extrañar a Los Redondos. La idea del indio fue usar la tapa para homenajear a la gente que lo inspiró durante la etapa formativa de su vida y que inevitablemente colaboró a convertirlo en quien es. Explicaba al periodista y escritor Marcelo Figueras, por aquel entonces devenido en una suerte de vocero del indio Solari, de allí que en la portada del álbum aparezcan los padres del indio y en el librito interno fotografía de sus influencias. Bob Dylan, Allen Ginsberg, Ingmar Bergman, Lawrence Durrell, Luis Bruniel, Kurt Vonnegut, Chet Baker, Billie Holiday, Werner Herzog, Leonard Cohen, Aubrey Berley, Hugo Pratt, Gustav Klimt, Robert Crumb y Eva Perón, entre otros. Bueno, esto es lo que dice la revista, esto es lo que marca la revista Rolling Stone, este análisis breve de Oscar Jalil acerca del disco, una reseña. Y voy a tomar varias cosas de las que marca acá para poder analizarlas y para poder contarlas con ustedes, que me parece sumamente interesante. Primero lo que habla respecto a la voz juvenil del Indio Solari, que es cierto, hay una voz mucho más limpia, donde no hay tantos efectos de sonido como habitualmente podía pasar en otros discos o en otras canciones que después posteriormente salían, como las últimas. Creo que, y vuelvo a la premisa inicial, creo que el indio siempre estaba un paso por delante de todo. El indio siempre fue muy consciente y sacaba fotografías tan realistas de los paisajes próximos que se le avecinaban. Y Carlos era muy consciente, y creo que siempre lo fue, eso es lo que tienen las mentes brillantes, que inclusive hasta de lo negativo son conscientes de lo que va a suceder, de que el fin de su vida estaba muy próximo. Por eso siento que la melancolía en este disco está tan presente, porque de cierta manera
El indio nos estaba preparando para su partida y nos dejaba frases que hacían alusión a lo que quizás algún ricotero, algún fanático pensaría o sentiría posterior a su partida. El dolor más puro es el de haber sido tan feliz. Podría sonar incluso a una separación amorosa, podría sonar a, no sé, a la pérdida de una amistad, al terminar una relación, cualquiera, la que quieras. Pero si lo ves con el ojo del 2026, el dolor más puro es el de haber sido tan feliz. El indio nos está explicando cómo nos íbamos a sentir cuando él no estuviera. Sé que en este momento estoy pareciendo un terraplanista tratando de explicar por qué la Tierra es plana, pero creo que la mentalidad y la forma de pensar de este tipo era tal que incluso lo que estoy diciendo hasta puede ser que sea de esa manera. Quizás algún día lo cuente Viru, no lo sé. Si es que incluso hasta ella sabía qué es lo que el indio tenía planeado. Lo que sí es claro es que Carlos juega con esa melancolía y juega con esa noción de la muerte, porque siento que de alguna u otra manera nos estaba preparando a nosotros y también estaba preparando a los integrantes de los fundamentalistas. No siento que solamente sea un hecho casual. Por lo menos es la sensación que a mí me da. Y aparte es condescendiente los que escriben en este disco, en estas canciones, es condescendiente con lo que después terminaría declarando en posteriores entrevistas y por supuesto en canciones más posteriores, donde recién señalamos, por ejemplo, el encuentro con un ángel amateur. Hay algo detrás de la prosa del indio que siempre va a tener esa pizca de imaginación, de sorpresa, de metáfora, que es la razón por la cual a nosotros nos gusta tanto, porque tratamos de no comer todo masticado, sino de poder hacerlo por nuestros propios modos. Por eso mismo es que nunca sabremos al fin y al cabo cuál es la realidad de todo esto, qué es lo que realmente estaba pasando por su cabeza. Pero también es más divertido que sea así y que me pueda sentar yo aquí adelante de este micrófono y analizar todo esto. Si no, todo perdería la magia. Por eso no voy a tratar de explicar el truco, porque tampoco puedo dar la explicación total, porque yo no soy Carlos, lamentablemente. Pero sí trato de darle por lo menos una connotación, para que inclusive quizás ustedes que están en vivo o que lo escuchen posteriormente puedan entrar en este debate o en este análisis de poner sus ideas en contraposición con las mías y poder quizás llegar a una conclusión un poco más certera. O por lo menos generar ese debate que siempre enriquece. Lo que sí me queda claro de todo esto es que Carlos jamás en su vida hizo las cosas por hacer. De hecho, si uno trata de explicar por qué los redondos fueron tan grandes, es justamente porque todo lo que se hacía estaba pensado de antemano. Y el Ruiseñor, el amor y la muerte también está pensado desde ese punto de vista, donde el disco traspasa por todos los ámbitos, traspasa por todos los géneros o subgéneros que tiene el rock, traspasa por todas las metáforas, traspasa por todos los temas candentes que se pueden tocar. Ya desde el principio con Pinturas de Guerra, donde te marca esa convicción, no solo de Carlos, sino también de la banda, en plantar la discusión y en plantar el debate ante la normativa de un mundo que va acelerándose hacia chocarse con una pared. Hoy en día, donde todo se hace por un fin económico, o la gran mayoría de las cosas que se hacen son por un fin económico, por un fin de fama, o para tener un beneficio a cargo, y tratamos incluso hasta de decir cosas que no somos, de aparentar, de mentir con declaraciones únicamente para ver si conseguimos 2 o 3 me gusta más. Lo espontáneo, lo genuino, lo verdaderamente real, se vuelve una forma de combatir. Y no combatir con armas, sino combatir con una pluma, con un pensamiento, con un libro, combatir con una canción en este caso. Una canción que despierte mentes, una canción que te hable y que no te subestime, es una canción que automáticamente se convierte en combate. Pinturas de Guerra siento que viene a plantearnos ese debate. Porque claro, el indio habla de combatir desde la cultura, de combatir desde el arte, de combatir desde los medios que tenemos los ciudadanos comunes. Que la revolución no solamente puede ser mediante la fuerza, sino que la revolución puede darse, como lo decían canciones anteriores en los fundamentalistas, con una canción de amor, o que la revolución puede darse a través del arte, a través
de las canciones, a través de las predisposiciones a tratar de tener una cabeza mucho más amplia para poder escuchar, discernir y debatir. Pinturas de Guerra viene a plantearnos eso y esa es la carta de presentación del disco. ¿Y qué es lo divertido de esto o qué es lo loco de este último disco? Que aparte de pasar de una canción netamente política, netamente combativa, netamente estructural, netamente, como lo dice su nombre, a plantar batalla, pasa a una canción totalmente distinta en cuanto al concepto artístico, de combatir en el ámbito cultural a combatir en el ámbito sentimental. No está organizado así porque sí, sino que el indio nos muestra la gran variabilidad de estilos, de composiciones, de prosas, de metáforas que tenía para contar. Yo siento que Carlos, al saber que este iba a ser, si no el último de los últimos discos que tenía para compartir con nosotros, sacó toda la artillería pesada. Y no me equivoco cuando siento que este es quizás el mejor disco de los fundamentalistas. Un mejor disco de Carlos Solari. Y coincido con la visión que decía Oscar acá, en este libro, en esta revista recopilatoria. Coincido en que es para mí uno de los discos que mejor retrata lo que fue la carrera de Carlos estando con los fundamentalistas. Porque pasa por toda esa diferencia de sonidos que los Redondos intentaron llegar allá a finales de los 2000 y opinión propia siento que fue lo que terminó separándolos. Pero demostró que él no estaba encasillado en una sola vertiente, sino que tenía millones de cosas para seguir contando. Por otro lado, si seguimos avanzando en las canciones, ahí hablábamos, por ejemplo, de la oscuridad que contrapone directamente con lo que embala en esa canción inicial, Pinturas de Guerra, es realmente fenomenal. Si seguimos avanzando en la oscuridad, y yo me quiero detener en justamente la moda no es vanguardia. La moda no es vanguardia, que bien lo describe Oscar, y si lo escuchamos es una realidad. El indio hace una crítica hacia la sociedad argentina que se ha dedicado únicamente a cimentarse sobre odio. Es algo que he visto hoy más que nunca, esto está mucho más cimentado con el odio, de eso no tengo ninguna duda. En el 2018 recién estaba empezando esa modita, digamos. Y me parece interesante que Carlos lo hable. No solamente hablando de la cultura del odio, sino hablando también de las zonas de confort, por lo menos desde lo que yo interpreto. Insisto, interpretación. Esto cada uno lo puede sentir de la manera que mejor le parezca. Pero hablando que la moda no es vanguardia, y referenciándolo luego con Pinturas de Guerra, la moda no es vanguardia porque la moda no es combativa. La moda no es contracultural. La moda jamás va a ser disruptiva. La moda es simplemente alimentar lo que está pegando, lo que está sonando en las radios, lo que está repitiéndose a viva voz. Decir lo que la gente quiere escuchar. Decir lo que la gente quiere que suene, decir lo que la gente no te va a cuestionar. Es alimentar un sistema que al fin y al cabo no sabemos si nos beneficia o no. Pero estás alimentando algo que por ahí no tiene mucho sentido. Inclusive hasta a veces opinando cosas que no pensás o escribiendo sobre cosas que no sentís. Por eso mismo, cuando Lidio habla de la moda no es vanguardia, y lo retomo con otra entrevista que está acá en este libro, que me parece fenomenal, que es de la época de Momo Sampler, a Lidio le preguntan justamente por no encasillarse. Acá hablo con no encasillarse. Si también analizamos la discografía de Los Redondos, nunca se encasillaron en lo que les pegó. Durante un tiempo la canción más conocida de Patricio Rey había sido Mi Perro Dinamita, que es un rock and roll simplón, como el mismo Indio lo definió alguna vez. Y nunca se quedaron, no siguieron sacando rock and rolls simplones por más de que fuera algo que a la industria le gustaba. Caso contrario, sacaron canciones que jugaban con otros sonidos, con otras tecnologías y con muchas cuestiones que inclusive hasta los propios fanáticos de Los Redondos arqueaban las cejas cuando escuchaban, porque bien sabemos que el último Bondi of Finisterre y Momo Sampler no fueron bien recibidos cuando fueron publicados. Yo creo que a eso habla de que la moda no es vanguardia. Bueno, no hay que continuar las modas, no hay que continuar alimentando un sistema que por ahí no contrapone con lo que necesitamos. Y me voy a retomar, como decía, a una entrevista
un disparador perfecto de esta entrevista de la época Momo Sampler. Dice, no es bueno, esto lo dice el indio, no es bueno que un pibe quiera ser conservador. Está bien que mantenga vivo un género, pero debería ser más aventurero. Y vamos ahí, hilo con esto, la moda no es vanguardia. Mirá cómo estamos conectando, adaptando cabos. Se me siento un científico loco. Pero mirá lo que dijo el indio. Sky dice, viste, cada cosa que está puesta lo fue luego de mucho probar y desencantar. Suena que usamos menos tecnología y en realidad usamos más que nunca. Relacionando y hablando de Momo Sampler. El indio dice, pero nunca desembocamos en la fascinación por la herramienta. La idea era que los ruidos tuviesen un sentido, un porqué, que sirviesen como escenario a los dramas musicales que presentamos en este disco. Fue un laburo arduo, hubo momentos en que nos parábamos y nos parecía genial, y otros en que queríamos mandar todo a la mierda. El vértigo de meterse en un mundo desconocido, la aventura de ir más allá del género. Nunca fuimos muy respetuosos del género rock and roll, es un gesto conservador. No es bueno que un pibe quiera ser conservador, que quiera ser un clásico de entrada. Está bien que mantenga vivo un género o un subgénero, pero debería ser más aventurero. Los géneros ya están hechos. Si uno no juega un poco, si no apuesta a agregar algo, un carácter, una paradoja, lo que sea. La poesía debe ser sugestiva, una obra es simbólica. Si lo entendiese de otra forma no haría canciones, sino panfletos o política. Nos dicen que nuestras letras son difíciles, pero yo no lo veo. Yo no veo que los chicos las encuentren difíciles. Suena más bien a excusa para justificar poesías más llanas y sin calidad. Uno hace montajes alegóricos. Es una entrevista de la época del 2000 que he visto 18 años, casi me veo un tipo que no era. 18 años después, tiene sentido con la moda no es vanguardia, haciendo referencia a no estar en la zona de confort, a batallar y a romper con todo eso. Y obviamente, el eje central de la canción que es la moda de odiar, la moda de detestar y de crearse una personalidad en base a detestar absolutamente todo, teniendo fundamento o no teniendo fundamento, no importa con qué. Y obviamente puede ser un éxito momentáneo, pero no un éxito a lo largo del tiempo. Y mirá, ya que estoy en fase libre, siento que estoy haciendo investigación, porque tengo libros tirados por acá. Lo hilo con este libro que empecé a leer hoy, me lo regaló mi gran amigo y colega, el señor Joaco Murias, del Ojo con Urba, donde analiza los redondos de una biografía política y sociológica, donde habla o trata de explicar el porqué del éxito de Patricio Rey, o mejor dicho, un contexto. Haciendo un resumen rápido, habla de que los redondos son lo que son en base a que se mueven por instinto, que en ese sentido son como animales. No se mueven en base a la sociedad, se movieron en base a instinto, a lo que sentían que tenían que hacer, no en base a lo que le pedían que hicieran. Por eso sus canciones son metafóricas, porque un animal, vos no le vas a pedir que te explique las cosas, vos tenés que entender lo que el animal te quiere comunicar. En ese sentido se manejan así. Una pequeña referencia de lo poco que pude leer en el viaje al laburo. Pero habla un poco de todo esto, ¿no? De cómo hay que romper las paredes, de cómo hay que batallar contra lo impuesto, de cómo salirse del molde puede significar una forma de combatir. Y cómo el hecho de alimentar una moda, que independientemente de si sea buena o no, beneficioso o no, termina generándote quizás una fama momentánea, pero que termina en eso, nada más. Y después cuando te vayas a acostar, no te deja absolutamente nada que una tristeza por dentro, una carcasa vacía. El Ruiseñor, el amor y la muerte es un disco que pasa por todo eso, que habla de un montón de cuestiones, que te deja varias cosas para analizar, y por eso invito a la gente que incluso después de escuchar este análisis o de escuchar esta charla, que vaya y que la vuelva a escuchar o que vuelva a darle un par de vueltas a ese disco, porque honestamente da para sacarle jugo y para darle un montón de cuestiones. Bueno, hay de esos detalles, hay esas cosas. O canciones que suenan o nos hacen acordar a viejas canciones de Los Redondos. Bueno, es interesante, o por lo menos para volver a remirarlo. Después, bueno, a ver, hay sonidos. Yo recuerdo cuando volvieron los fundamentalistas después de la pandemia, que volvieron a tocar en el Estadio Único de La Plata, ahora conocido como Diego Armando Maradona. Escuché el Seca la Llena en vivo. Y fue tremendo, porque si hay una persona en el mundo que podría hacer que Rolingas bailáramos al son de tecno, únicamente sería el indio. Era la única persona que lo podía hacer.
Y habla y tiene que ver con lo que decíamos y leíamos en la entrevista anterior, donde lo que no es bueno que un joven sea conservador y como ellos no respetaban lo que en teoría el rock tenía que ser, sino que el rock es una cuestión mucho más amplia que únicamente guitarra sonando. Y rompió ese paradigma con una canción que mezcla el funk con lo techno en un que la seca la llena, que encima es la canción que le cierra el disco. Y vamos nuevamente a lo mismo, desde un panfleto que destaca una carta de guerra hacia la sociedad de hoy en día, hasta cerrar todo con una fiesta techno en que la seca la llena, que obviamente tiene un trasfondo detrás, pero me quedo únicamente en el sonido. De rock and rolls, de incluso hasta medio vals el tema, de canciones en tono balada, de canciones mucho más fuertes y contestatarias, hasta llegar al funk, al pop. Todo eso está congregado en un solo disco, todo eso está metido en esas canciones que evidentemente te relatan o te muestran la capacidad que este tipo tenía. Además de ser ese anuncio ante la tempestad, que fue obviamente su partida a la inmortalidad, Carlos dejó todo este manto de genialidad en cuanto a la estructura del sonido, estas bases y condiciones a seguir. ¿Por qué el fenómeno de los redondos es irrepetible? ¿O por qué el fenómeno del indio de momento es irrepetible? ¿Es porque es como la Coca-Cola? ¿Su fórmula es oculta? ¿Su fórmula no se puede replicar? No. Sabemos cuál fue la fórmula de los redondos. La conocemos, la contamos, la analizamos, creo que es de público conocimiento. Pero no se puede replicar porque los redondos fueron genuinos. Y si uno quiere replicar la fórmula de los redondos, ya no estaría siendo genuino. Porque estaría repitiendo algo que a alguien le funcionó. No estaría repitiendo o diciendo lo que uno sentiría. Y ahí entra ese dilema. Entra ese dilema que incluso puede hasta ser contestado en la moda nueva vanguardia. Creo que la historia de Carlos es cíclica. Sigamos desde los inéditos y Gulp hasta lo que fue el último disco de estudio que él compuso. Hay una especie de trasfondo detrás que conecta todo con todo. Y fíjate cómo conecté una canción del 2018 con una entrevista que dio en el 2000. ¿Es porque yo estoy loco? No, porque el tipo te dejaba ahí los cabos para que vos los ates. Y algo que destacamos cuando Carlos partió y analizamos, o mejor dicho, le dedicamos un homenaje acá, es que Carlos no nos subestimó nunca. Y que se da cuenta que nosotros, aunque sea que podamos ser más letrados, más cultos, menos cultos, teníamos interés y nos obligaba a agarrar un libro, nos obligaba a leer, nos obligaba a investigar, nos obligaba a conectar, nos obligaba a hacer cosas que te dejaban la cabeza mucho más amueblada. Después hay una canción en este mismo, ya que estamos hablando del tema del combate, de la cultura, Stranger Danger, que es un recito de odio hacia todos los políticos que nos cagaron la vida en estos últimos años. Esos chimangos no tienen piedad. Stranger Danger, siniestro ladrón, el ladrón del mundo, ese sos vos. Ladrón itinerante, estás aquí. Te recibimos con honores de virrey. Yo, honestamente, bueno, soy más que presagio, más que metafórico, me parece que es bastante claro. Quien quiera oír, que oiga, diría el dicho. Es un disco que pasa por todo. Pasa por absolutamente todas las vertientes, pasa por absolutamente todos los detalles, pasa por absolutamente todos los puntos que uno pueda tocar, trastocar, reír y repirar. Por eso este tipo fue el más grande de la historia argentina. Pocos seres humanos han tenido esta capacidad de canalizar más de un concepto en una obra. Normalmente un disco va en base a una temática, un disco va en base a un solo estilo o va en base a algo. ¿Cuál es el base del Ruiseñor en el amor y la muerte? No ninguno. No ninguno, porque te habla de política, te habla de amor, te habla de nostalgia, te habla de la muerte, te habla de viajes del pasado, te habla de sanar heridas. Te habla de un montón de cosas en un solo disco y en distintas canciones con distintos sonidos. O sea, hay distintas metáforas, distintos sonidos, distintos semblantes, distintas originalidades. Es realmente impresionante y mezclando lo moderno de su banda nueva con lo antiguo, con un indio más juvenil, un indio más en cuanto a la voz y en cuanto a la forma de narrar las cosas más cercana a los 90. Todo eso en una pieza que ¿cuánto dura? 40 minutos, 25 minutos. Da la pena volver a escucharlo otra vez. Me quedo con algo también, esto de La Pequeña Bamba, un pedazo de canción, por el amor de Dios. Me quedo con lo que hace la referencia Oscar respecto a esta canción, La Oscuridad, que es la segunda del disco, donde destaca también a Martín Carrizo, uno de los grandes emblemas que tuvo los fundamentalistas.
último disco, por ejemplo, que lo tiene a Martín en batería, habla de que vuelve a una ciudad en la cual se entiende como que puede ser La Plata, para sanear deudas, pero se encuentra con fantasmas de juventud. El Indio, si hay alguna deuda o algo que tenía que sanar, me parece que todos lo sabemos cuál fue. No sabemos al fin y al cabo qué carajo pasó con Eduardo. Y dejando de lado ya el Ruiseñor, el amor y la muerte, y esto ya es para cerrar el tema redondo también, porque vi un par de comentarios a mí personalmente que no me gustaron mucho en lo que fue la presentación de Sky. La verdad, bueno, Sky volvió a tocar en La Plata 12 años después. Podemos hablar de la oscuridad, la podemos reseñar con Sky, haciendo una teoría así media loca, o hablando al aire. Volver a la ciudad para pagar una deuda y reencontrarse con algunas cosas de la juventud. Sky volvió a tocar este fin de semana después de 12 años en La Plata, en su ciudad natal. Es donde todo nació, con Patricio Rey hace ya 50 años. Fue una noche emocionante, obviamente, porque ver el corazón de Patricio Rey en el corazón donde nació es una locura. Y obviamente rememoró a Carlitos. Tocó la canción que más le gustaba al Indio, Todo un Palo, que él reconoció que era el solo de Sky que más le volvió loco. Pudo haberse cerrado un capítulo ahí, cerrado una herida, pagar la deuda. Puede ser que la deuda haya sido pagada en ese momento, no lo sé. Lo que sí no me gustó a mí en lo personal fue los comentarios de mucha gente puteando a Eduardo. Incluso cuando compartimos el video acá en nuestras redes, mucha gente dedicando algunas palabras que no corresponden. Para mí, por lo menos, a ver, las peleas personales de Eduardo y Carlos, creo que nosotros no somos quienes para poder opinar al respecto, porque no estábamos en esas mesas. Ojalá hubiésemos estado, pero no. Pero Eduardo nos hizo igual de felices que Carlos. Vamos a quedarnos con la reminiscencia de una pelea personal entre ellos. Yo creo que no. Muchos dicen que esa pelea fue solucionada. Yo no lo sé. No puedo opinar de algo que no sé. Pero lo que sí sé es que hay que respetar a ese tipo. El corazón de Patricio Rey. Podemos estar enojados. Alguien puede estar en desacuerdo. Alguien puede estar triste, decepcionado. Yo no lo sé. Cada uno tendrá su opinión. Pero faltar al respeto a quien también estuvo detrás de la congregación de todas esas canciones que te vuelven loco, que te enaltecen, que te vibran el alma, a mí me parece sumamente triste. No cometan el error de faltar el respeto a Eduardo mientras está en vida para después lamentarse cuando no esté. Vayan a ver a Eduardo, disfruten su música, reencuéntrense con esa mítica de los redondos de los 70-80, porque ver a Sky es trasladarse un ratito a los 70-80 y después esas cosas ya las habrán sanado o no. Quizás sí, quizás no, no lo sé. Pero bueno, darle el cierre al Ruiseñor, el amor y la muerte, discazo. 8 años del último disco de estudio de Carlos Alberto El Indio Solari, por lo menos en lo que respecta a disco de estudio. Después sacaría singles, no con los fundamentalistas, o sea, sí son los fundamentalistas, pero con otros nombres, el cantante tímido, el Mister, etc, etc. Todas esas cuestiones. Disfruten, si pueden, vuelvan a escucharlo. Vuelvan a escucharlo después de todo lo que hablamos. Vuelvan a escucharlo después de ponerle el contexto de lo que pasó en 2026 con la partida del Indio. Y díganme si este disco también no es una carta de despedida. Escúchenlo después y si quieren dejen la reseña o escríbanos por redes sociales ahí al DM y díganos si este disco no es una despedida. Nos lo estaba contando, pero era muy temprano para entenderlo. Con eso lo cierro. Vamos a escuchar la última canción de este disco, En que la seca la llena, porque arrancamos con rock and roll, arrancamos con política y nos vamos bailando un poco. Así cerraba el disco, El que la seca la llena, este quinto disco de estudio de los fundamentalistas del aire acondicionado, junto a Carlos Alberto El Indio Solari, el último disco de la historia, de la trayectoria de Carlitos.